Hola, buenos días, ¿me escucháis bien? Genial, Alicia. Muchas gracias por participar en nuestra jornada. Gracias a vosotros y especialmente a todo el equipo de Asincar que nos permite darnos visibilidad. Nosotros somos una compañía. ¿Comparto presentación? Sí, si la tienes a mano, Alicia, yo Sí, creo que la tengo a mejor mano, para voy a intentarlo. así. Perfecto. Vale, ¿la estáis viendo? Sí, ¿no está en modo presentación ahora mismo? No, no está en modo presentación. A ver si puedo. No sé qué estoy haciendo. Presentación. Sí, normalmente es abajo a la izquierda Bueno, donde aparece el zoom, que aparece el menos más del zoom justo a la pantallita de al lado. sí, lo Abajo que a la pasa es izquierda. que tengo, si no, la presento así, ¿la veis bien? Perfecto, Pues perfecto. la presento así porque es que como tengo tres pantallas, esto es un poco lío. Vale, sin problema ninguno, Alicia, pues adelante. Genial. Mira, nosotros somos de la Fruit, somos una empresa ubicada en la selva del Camp. Eh, Somos líderes en desarrollo y cofabricación de purés, de smoothies, de zumos, baby food en formato pouch, botella y en tarrina para marca de fabricante y distribuidor. Esto significa que no tenemos marca propia y por lo tanto fabricamos para terceros, para los principales marcas de tanto retail como marca propia del mundo, los principales fabricantes de alimentación, sobre todo alimentación infantil, en formato purés. Aquí veis los pouch, que son estas bolsitas donde dentro de ahí va el puré pasteurizado o esterilizado. Nosotros estamos especializados en pasteurización, esterilización, con los diferentes formatos que veis aquí, no me voy a extender, y en tarrinas. Alicia, Hemos disculpa, intentado, sí. no estamos viendo pasar las diapositivas que entiendo que estás mostrando. ¿No estáis viendo pasar las diapositivas? Vale, pues voy a intentar volver. Es que no tengo la visibilidad de lo que estáis viendo. ¿Ahora Ahora veis? estamos viendo pasar, correcto, sí. Vale, vale, perfecto. Mira, es que no sé qué estoy haciendo. A ver, es que me he ido al PowerPoint en lugar de hacerlo por el PDF. Te Vale, está ¿ahora lo viendo ahora. veis? Sí, Vale, pues ya está. gracias. Tenemos el formato pouch, formato tarrinas y formato altas presiones. En nuestra fábrica, para que tengáis una magnitud, tenemos unos 100 clientes de todo el mundo y exportamos a 40 países. El 80% de todo lo que hacemos va fuera de España. Eh, Sobre todo mercado UK, Reino Unido, y ahora muchísimo también mercado asiático. Y a partir de aquí somos una fábrica de alimentación infantil, una fábrica que genera impacto sobre el medio ambiente. Y como decía antes Laura, la sostenibilidad no es solo el impacto o la medición medioambiental, sino también la social. Nosotros estamos certificados en B Corp, es un sello internacional que nos distingue como las compañías que están intentando transformar la manera de hacer empresa, la manera de ser empresa, este capitalismo que tiene que transformarse hacia un capitalismo sostenible, ecológico, en el sentido de que evidentemente tenemos que generar beneficios. Somos una empresa, no somos una ONG, no somos una organización gubernamental, somos una compañía y por lo tanto estamos sujetos a la generación de beneficios y a unos presupuestos, pero no hacerlo a cualquier precio, sino que tienes que estar midiendo constantemente tu impacto, tanto medioambiental como sobre las personas. Y el impacto social a veces es el más complicado. Como B Corp estamos evaluados y estamos ejerciendo acciones sobre 5 pilares, 5 áreas clave, que son los empleados, los proveedores, los clientes, la comunidad y el medio ambiente. Y en estos 5 pilares basamos toda nuestra estrategia no financiera y nuestra estrategia de ESG, empezando por haber definido un propósito. Nuestro propósito de empresa es mejorar la dieta y la salud de las personas con el desarrollo y la fabricación de productos saludables, sostenibles y para todos. Y esto tan bonito que queda muy bien en un papel, dices, ¿y esto cómo lo materializáis? Pues para asegurar el propósito y garantizar este propósito de empresa, aparte de todas las fabricaciones y de todo el servicio a los clientes que estamos dando, tanto a los clientes de marca como de supermercados, que todo tiene que ir en coherencia a nuestro propósito, tenemos que fabricar productos saludables, productos sostenibles, productos de calidad. Evidentemente la calidad es nuestra máxima, pero además
aseguramos este propósito de empresa con un departamento muy potente de I+D+I, donde desarrollamos diferentes proyectos. Ahora mismo tenemos 7 proyectos en los que estamos trabajando, proyectos regionales, proyectos nacionales y proyectos europeos, que se nutren de fondos regionales, nacionales o europeos, y que ahora os explicaré. Y además, todo lo que hacemos tiene que estar alineado con los ODS. Productos saludables, el impacto, en qué ODS tienen impacto y lo desarrollamos, los productos para todos, que sobre todo significa pues, el desarrollo de productos con alérgenos para personas que tienen algún tipo de intolerancia alimentaria, el packaging, nuestro gran reto, y luego os lo explicaré, es el packaging que tiene que ser sostenible. Y en nuestro sector esto es complicado. La gestión de los residuos, las emisiones, la parte de tecnología, la innovación y finalmente todo impactado en sostenibilidad. Ahora mismo los proyectos que estamos trabajando lo veis un poco así complicado porque os he querido poner las diferentes empresas y partners y centros tecnológicos con los que trabajamos. Seguram, estamos desarrollando nuevas estrategias innovadoras para aumentar la productividad, la seguridad alimentaria y la calidad y sobre todo para reducir el uso de antibióticos en el sector cárnico. Nosotros desde residuos vegetales, que es el subproducto del jengibre, tenemos una planta de procesado de vegetales y cítricos. Pues con el subproducto jengibre lo estamos utilizando como ingrediente para piensos animales o para conservantes naturales en el sector cárnico, con el objetivo, como os decía, de reducir este uso de antibióticos en este sector. Food for Stroke, estamos desarrollando productos e ingredientes con función neuroprotectora. Estos superalimentos que están apareciendo, pues desarrollar alimentos que puedan proteger a nuestro organismo y en especial a la función neuroprotectora que tenemos. El proyecto Crescere se basa en la obtención de nuevos ingredientes de alto contenido proteico a partir de vegetales y de hongos. Es decir, buscamos proteínas alternativas a la proteína animal a través de los vegetales y de los hongos. El proyecto Pouch Monomaterial es nuestro proyecto que lideramos junto con el Cluster Packaging de Cataluña y donde estamos intentando desarrollar y validar envases sostenibles, no solo por un tema de normativa europea, sabéis todos que además todas las normativas europeas y las transposiciones que se están haciendo a nivel nacional nos están obligando a todas las empresas, ¿no? Con la ley del plástico, de los plásticos de un solo uso, de los envases utilizables o reutilizables, no solo por un tema fiscal y por un tema de normativa, sino sobre todo por un tema de convicción y de responsabilidad. Nosotros queremos adaptar nuestros envases a la sostenibilidad porque nos lo pide el mercado y porque si somos una empresa realmente B Corp, que queremos generar un triple impacto, un impacto económico, pero sobre todo social y medioambiental, tenemos que generar y tener packaging sostenible. El proyecto Food Waste for Food Pack, el objetivo es obtener fibras vegetales para envases, para obtener algo que yo le llamo a un cartón biodegradable que lo hemos obtenido desde nuestros residuos de las naranjas o de los cítricos. Es un cartón sostenible donde además cerraríamos el círculo de economía circular porque con el residuo de nuestros cítricos, en especial de la naranja, porque es el que tenemos mayor volumen, conseguiremos hacer lo que llamamos un cartón biodegradable y sostenible y así podremos hacer cajas para luego poner nuestros pouches o intercaladoras para los palets de producto acabado y la verdad es que es un proyecto que bueno, nos tiene bastante motivados e inspirados en poder conseguirlo. Estamos trabajando con Casa Mellé, estamos trabajando con Universidad de Girona y creemos que podemos obtener resultados en breve. Tenemos otro proyecto que es el Switch to Healthy, donde se promueven los hábitos alimentarios saludables, especialmente la dieta mediterránea. Estamos en un país, estamos en una zona donde la dieta mediterránea todo el mundo conoce sus beneficios, pero últimamente se ha demostrado que las familias pues están tirando de productos de snacks o de productos precocinados no tan saludables. Entonces estamos trabajando 8 prototipos de tarrinas de dieta mediterránea para contraponerlos contra esos snacks no tan saludables y trabajamos con frutas, verduras, cereales, semillas, legumbres, pastas, frutos secos y enfocado a niños de más de 3 años. Este proyecto además es muy interesante porque tendremos unas familias target donde vamos a ir viendo la evolución cuando vayan comiendo parte de esta dieta mediterránea puesta en estas tarrinas y a ver cómo evolucionan a nivel de salud y de bienestar.
Y finalmente el proyecto FQ, que es un proyecto de economía circular también, donde se buscan desarrollos de soluciones basadas en energías renovables que aporten flexibilidad al sistema energético. Es decir, a través de los residuos, otra vez de la naranja, de los cítricos y de los vegetales, estamos trabajando con una compañía italiana y con una holandesa, donde nosotros le proveemos los residuos y ellos están intentando generar pellets a partir de estos residuos para tener energías alternativas. Y con esto es con lo que queremos proteger pues, nuestra misión de empresa, ¿no? Cómo hacerlo posible. Os hablo así muy brevemente del proyecto del pouch monomaterial, que consiste en encontrar esta solución para la industria alimentaria, demostrar los beneficios ambientales respecto a las soluciones convencionales, que suelen ser de aluminio y multicapas, impulsar economía circular en packaging para la industria de la alimentación, y las conclusiones a las que estamos llegando es que disminuiremos la huella de carbono un 46% y un total del 44% de la corporativa, decreceremos las emisiones en la etapa final de la vida útil y además validaremos la estructura para implementación de nuestra fábrica. Aquí también deciros que hemos iniciado proyectos de integración vertical, estamos empezando a fabricar nuestro propio packaging dentro de las instalaciones como una nueva área de negocio, aparte de las que os he comentado, y esto nos lleva a que, sobre todo, estamos muy focalizados en reducir nuestra huella de carbono en el alcance 3. El alcance 1 y el alcance 2, que es lo que tú puedes controlar y lo que contratas, pues la tenemos bastante estabilizada, pero en el tema de la logística, sobre todo logística de entrada, es donde tenemos que poner el foco. Si nosotros somos capaces de fabricar el pouch desde nuestras instalaciones, pues nos ahorraremos muchísimos kilómetros, porque ahora mismo nos viene de Rumanía y nos vienen bolsitas ya preformadas, que al final lo que estamos transportando es aire. Y este es uno de los grandes retos que tenemos sobre la mesa. Aquí os he puesto brevemente un resumen del informe de nuestra información no financiera, de lo que estamos haciendo en las áreas de gobernanza social y medioambiental y ambiental, que es lo que entendemos como sostenibilidad, ¿no? No solo la parte de medio ambiente. Tenemos en la parte de gobernanza políticas corporativas basadas en la integridad y la transparencia, código ético, comité de compliance. Es muy importante que las empresas tengáis un comité de compliance, tengáis unas políticas claras de compliance. Compliance significa todo aquello que puede ser susceptible de derecho penal, corrupción, sobornos, acosos, que vuestros empleados puedan tener acceso fácil a un canal de denuncias de manera anónimo y que se pueda investigar, que puedan estar protegidos. Análisis de riesgos operativos y penales, no solo los operativos. Somos una fábrica, como os decía antes, y tenemos los riesgos operativos totalmente medidos y cuantificados y expuestos en un plan, pero también los penales, porque al final cada vez somos más personas que estamos trabajando en De la Fruit y tenemos que tener los riesgos controlados. Estamos implementando la cultura B Corp. Para nosotros el B Corp no es, el sello B Corp no es un objetivo, sino que es el principio y es la excusa para una transformación cultural. Antes Paula nos decía, ¿no? Que en el 2012 empezaron con las furgonetas eléctricas y que no era algo que se conocía, ¿no? Eran estos raros que están haciendo con furgonetas eléctricas, hacia dónde irán. Pues nosotros también somos un poquito los raros dentro del sector, ¿no? Que están haciendo siendo B Corp. Pues yo pongo un ejemplo muy, muy gráfico, y es que a las personas de mi generación nos tuvieron que enseñar a cerrar el grifo cuando nos cepillábamos los dientes. En cambio, a mis hijos no se lo hemos tenido que enseñar, a la generación de mis hijos, porque es algo que llevan innato. Pues ahora nosotros, igual que Paula decía que en el 2012, ¿no? Que eran los raros de las furgonetas eléctricas, pues nosotros estamos enseñándole a una generación de trabajadores a cerrar este grifo, a consumir menos agua, a conocer que cualquier acción de su día a día tiene un impacto sobre el medio ambiente y también sobre los compañeros, sobre las personas, pero sobre el medio ambiente desde acciones pequeñas de si es necesario imprimir, si es necesario pasar una manguera, un manguerazo o con una goma puedo hacerlo. Acciones, si puedo venir en bici o en el autobús que tenemos a disposición gratuito de trabajadores, si puedo utilizar transporte colectivo. Pues estamos enseñando a esta generación de empleados a que podemos medir y ser conscientes de que todas aquellas acciones de nuestro día a día, nuestro puesto de trabajo, tienen un impacto sobre el medio ambiente y sobre las personas. Y evidentemente nadie espera que De la Fruit por sí sola restaure el planeta o ayude a generar que el cambio climático no llegue al grado y medio que está previsto para el 2030 o para el 2050, sino que lo que se espera de nosotros es que midamos
que actuemos, que reduzcamos, que compensemos y sobre todo que concienciemos tanto a nuestros empleados como a nuestros clientes y sobre todo a nuestra cadena de valor a los proveedores. Tenemos una política de compras donde además del baremo económico se valora también un baremo de impacto social y medioambiental en sostenibilidad. De hecho, nuestro equipo de calidad y de compras audita a proveedores para homologarlos previamente. Los auditamos porque somos una empresa baby food y tienen que estar nuestros proveedores totalmente homologados y además con fichas técnicas y bueno, somos muy estrictos en tema de la recepción de materias primas. Y tenemos una política de compras donde nos dice ya que nuestro equipo de calidad audita in situ al proveedor y no solo en temas técnicos y de ficha técnica, sino también en temas de sostenibilidad y de impacto. De momento medioambiental todavía no hemos llegado a un impacto social. A veces es difícil porque puedes tener proveedores en la India o proveedores en países de Sudamérica donde los derechos laborales o los derechos sobre las personas no están plenamente protegidos por los gobiernos. Entonces, es algo que tendremos que ir abordando como empresa B Corp y como empresa comprometida con el impacto que queremos generar. En impacto social, sobre todo, va internamente dirigido a empleados. Estamos trabajando además con fundaciones, con personas, evidentemente no solo intentar el ratio del 2% de personas con discapacidad, sino aumentarlo. Acciones sociales, que tenemos muchísimas acciones sociales para nuestros empleados, desde clase de inglés gratuitas, el cheque bebé, bueno, una serie de acciones que podría enumerar, pero se me haría muy largo. Y finalmente el impacto ambiental, donde entiendo que todas las empresas es más fácil porque todo el mundo está controlando pues, qué consume, sobre todo el tema de los consumos. Y hay una parte que también es importante, como por ejemplo que el 100% de nuestra electricidad es electricidad verde certificada. Y además tenemos una nave de 60.000 metros cuadrados donde todo el techo está con placas solares. Una parte... Y antes de que me lo preguntéis, una parte que es la parte pequeña, que es el último proyecto que hemos hecho, que hemos puesto 1.500 placas solares nuevas, nos da un 10% del consumo, de autoconsumo directo, y la otra parte, que es el 80%, que son más de 5.000 placas solares que tenemos, lo tenemos externalizado. Nosotros alquilamos en su momento, hicimos como un renting del suelo, y es una empresa externa la que gestiona este consumo. Lo que sí que os puedo decir es que el 100% de nuestra electricidad nos viene certificada por Neoelectra, que además estamos gestionando inversiones para minimizar los impactos ambientales dentro de planta, que estamos, como os decía, en proyectos de economía circular y sostenibilidad, que tenemos además un proyecto Lean que va directamente ligado al plan de reducción de merma y de lucha contra el desperdicio alimentario, que es uno de los retos internos que tenemos. Tenemos otro reto interno que es el plan de gestión inteligente y sostenible del agua, no solo también por un tema fiscal. Nosotros estamos en Cataluña. Cataluña, como sabéis, ahora hay además una situación de sequía importante. Ha habido en los últimos meses, últimamente ha llovido. Parece que esto se está revirtiendo, pero llegará un momento donde o nos cortarán el agua porque no hay, y esto para nosotros es el paro del negocio, o tendrá un gravamen fiscal tan importante a través de los ayuntamientos donde bueno, pues nos impactará en cuenta de resultados. Entonces, no solo por un tema de sostenibilidad, pero también, sino también por un tema de negocio, hay que hacer un plan inteligente y sostenible del agua para intentar minimizar el consumo de agua, aprovechar todo el agua saliente. Os decía que somos una fábrica, además de alimentación infantil, donde las limpiezas son básicas en nuestro negocio. Así que el agua es un bien que hay que proteger y que tenemos que utilizarlo de manera muy racional. Tenemos que hacer un plan de movilidad sostenible porque hacemos diferentes acciones, pero no lo tenemos puesto en un plan. Nosotros, por ejemplo, si los empleados vienen en bicicleta, pues les damos un incentivo en la nómina. Tenemos coches eléctricos y cargadores gratuitos para nuestros empleados. Tenemos un autobús, como os decía antes. Pero todo esto hay que ponerlo en un plan porque a veces pecamos de hacer diferentes acciones, pero no tenerlas estratégicamente recogidas en un único documento para que todo el mundo pueda compartir esa información. Y como retos externos, el reto del packaging, que os he comentado antes, con el pouch monomaterial, los proyectos de revalorización y de economía sostenible y de alianzas con las universidades. Y a partir de aquí estamos trabajando como estrategia ESG en la Agenda 2025 y 2030, un plan de descarbonización. Sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes, pero también las oportunidades de mejora que tenemos. Ahora mismo, a nivel de equipo directivo, nos estamos comprometiendo en qué queremos ser, tanto en el ámbito
medioambiental, como en el ámbito social, como en el ámbito de gobernanza, qué porcentajes, qué objetivos cuantitativos queremos llegar en 2025, que en 2030 es lo que estamos trabajando pues, estas semanas y por eso nos puedo avanzar mucho más, pero deciros que es un reto, que es un retazo saber qué empresa queremos ser en 2025, qué empresa queremos ser en 2030, que es algo que estamos trabajando de manera muy real, porque yo, por ejemplo, os podría decir, en 2030 reduciremos el 50% de nuestra huella de carbono. Vale, ¿y qué? Pues nada, porque no la vamos a, no va a ser real. Finalmente, comentaros eso, que el reto que tengáis encima de la mesa, que la sostenibilidad está a nivel de las empresas, que nosotros estamos totalmente alineados en el equipo directivo donde cualquier decisión que se toma tiene que medir el impacto que va a tener. Y acabo diciéndoos, entendemos impacto como algo tan sencillo como dejar las cosas igual o mejor de las que las hemos encontrado. Y eso es lo que nos mueve en De la Fruit para intentar ser mejores para las personas y sobre todo ser un poquito mejor para el planeta sin dejar de ser una empresa, sin dejar de buscar beneficio, porque estamos sujetos a los objetivos que nos marca alta dirección y a los presupuestos, pero haciéndolo de una manera diferente, donde podamos estar orgullosos de cómo estamos dejando las cosas y de cómo las estamos haciendo para generaciones futuras. Perfecto. Pues muchas gracias. Nos quedamos con esa frase para la reflexión. Muchas gracias por la presentación. Hemos visto múltiples proyectos de I+D en donde además aparecen diferentes conceptos que también podrán encontrarse por los diferentes usuarios de la plataforma que os presentamos inicialmente, temas de economía circular, temas de proteínas alternativas e ingredientes más sostenibles, el tema del packaging muy relevante, o sea que la verdad que me ha gustado mucho la síntesis con los diferentes proyectos de I+D. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Voy empezando por mi lado. Alicia, ¿cómo trabajáis la parte, digamos, más formativa de competencias, de capacitación en temas de sostenibilidad? ¿Cómo lo trabajáis? Pues hemos empezado a trabajarlo que primero una formación inicial, donde aparte de las formaciones de calidad hay una parte de sostenibilidad, de lo que es ser B Corp y de lo que significa trabajar en una empresa B Corp, y eso es una parte más de conciencia, de concienciación, pero sobre todo lo trabajamos en las evaluaciones de desempeño. Hemos empezado a poner criterios de sostenibilidad dentro de la evaluación de desempeño y era una asignatura que teníamos pendiente importante, la propia evaluación de desempeño del puesto de trabajo, los planes de carrera y además añadirle la parte de sostenibilidad. Y luego, ahora, hoy en día, estamos intentando tener para el 2024, porque estamos en una transformación cultural donde queremos que el empleado sea el protagonista y donde hemos empezado a hacer gamificación con nuestros empleados de manera muy casera y muy rudimentaria, porque teníamos poco presupuesto, pero sí queremos que a partir del 2024 tener una plataforma externa, y hay empresas que estamos trabajando con ellos, donde linkan la gamificación con la formación sobre todo en temas de sostenibilidad, en temas de ODS básicamente, pero también en temas estratégicos de sostenibilidad, y eso nos va a permitir, porque al final tampoco puedes decirle ahora a un operario de planta o al responsable de una sección ahora te vamos a estar aquí, te vamos a echar un rollo de lo que es, ¿no? La sostenibilidad. No, tienes que hacerle algo que motive, que interactúen, que sea algo divertido para ellos y que puedan retarse entre ellos. Entonces, sobre todo lo hacemos a través del onboarding y de la evaluación de desempeño, y le vamos a añadir esta parte de gamificación que creemos que, bueno, puede integrar y puede motivar a toda la plantilla y no solo parte al personal que tenemos en oficinas. Vale, perfecto, genial. No sé, ¿alguna cuestión adicional? Ya por el chat, pero yo creo que esta es la pregunta de antes de David para Paula, que era el tema, ya te adelantabas comentando Sí. antes el tema del 10%. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta más. Yo por mi lado, solamente si nos puedes indicar cuáles serían las 2, 3 líneas maestras en temas de sostenibilidad que tenéis marcadas para el futuro,
Nos comentabas el tema del packaging, ¿no? Sí, Intentar ser autónomos sí, en esa línea. No sé, sí. como síntesis, si nos puedes indicar eso, dos, tres líneas maestras. Sí, nosotros el tema del packaging es básico, incluso como supervivencia de compañía, porque al final es verdad que el mercado va hacia un packaging sostenible y cada vez el consumidor te está pidiendo pues no solo un tema de competitividad, sino unos valores asociados a lo que tú estás haciendo y nuestro cliente, que es B2B, que son las marcas, nos están pidiendo un tema de packaging sostenible. Y bueno, estamos con el proyecto de I+D y en la parte de HPP, en la parte de las botellas ya tenemos RPET, estamos muy avanzados en el uso de plástico reciclado y reciclable, pero en el área de pouch es el gran reto que tenemos encima de la mesa, que lo linkamos a esto que te decía, la integración vertical, ¿no? El poder fabricar nosotros mismos nuestro packaging que viene directamente con bobinas para dejar de transportar aire desde Rumanía y empezar a reducir huella de carbono de manera sustancial. Y por otro lado, para nosotros también es muy importante la lucha contra el desperdicio alimentario y contra la merma, no tanto de producto final, donde también estamos haciendo donaciones, pues como decía Paula, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si ha habido algún error que no te afecte a la seguridad alimentaria, pues si la calidad del producto, un etiquetaje, un error en la fecha de caducidad, nosotros esto estamos activando donaciones también en el ámbito local, en nuestra comunidad. Queremos generar un programa que le llamamos a llamar Safe the Trial. Nosotros hacemos muchas pruebas industriales para clientes, donde esto al final, si fabricas 10.000 pouches, necesitas 500 para el estudio de vida útil para el cliente, para el organoléptico, para la parte sensorial, pero el resto acababa destruido. Esto es algo que queremos ahora, junto con los clientes, hacer el Safe the Trial y poder donarlos a entidades sociales, al Banco de Alimentos, a Cruz Roja, Cáritas o incluso a comedores sociales donde sabes que el producto no sale del propio comedor y tiene una trazabilidad mucho más estricta que cuando lo reparten a familias, ¿no? Y va a personas vulnerables, porque la verdad es que nos rompe el alma el tirar comida que es buena, que es para bebés, que es saludable, que es nutritiva, porque trabajamos con, bueno, con productos realmente muy healthy y muy buenos. Y finalmente lo que te decía, ¿no? La gestión del agua también es un reto importantísimo porque nosotros consumimos millones y millones de litros de agua y esto es algo que tenemos que poder reutilizar. Ahora mismo el año que viene tenemos un proyecto encima de la mesa que es la recuperación del último enjuague que haces en las líneas para que sea el primer enjuague de la línea siguiente. Nosotros no somos una fábrica de pasta fresca, por ejemplo, donde hacen una limpieza a lo mejor un día a la semana. Nosotros tenemos cada día 5 o 6 limpiezas en nuestra fábrica, más todo lo que utilizamos en HPP para las hiperbáricas. Entonces, toda la recuperación que puedas hacer de ese consumo de agua, siempre que esté validado, que no haya alérgenos, que el producto químico sea apto, y en eso estamos, ¿no? En esta validación, porque te ahorrarías muchísimos litros de agua que al final estás depurando en tu depuradora. Y luego, el reto que queremos, que también tenemos encima de la mesa respecto al agua, es el agua que depuramos y que vertimos a los campos, que es buena para el campo de nuestros agricultores que están aquí cerca. Estamos en una zona de fruta seca y que agradecen, ¿no? Esta agua, recuperarla y que nosotros la podamos utilizar o para uso sanitario, la podamos utilizar para uso interno también. Y entonces, intentar tener esta circularidad del 100% del consumo de agua reutilizable para utilizar el menos posible el agua de riego, el agua de red que nos está entrando. Y finalmente, bueno, pues todos los proyectos estos, ¿no? Circularidad, reciclabilidad, pero hacerlo real, como te decía, tenemos un proyecto donde desde nuestra naranja podemos hacer cartón, desde nuestro jengibre podemos hacer piensos para animales, desde nuestro residuo de vegetal, de cítricos, podemos hacer pellets para energía y hacerlo tangible, porque al final muchas veces, ¿no? La sostenibilidad es algo que queda, pues, como greenwashing, ¿no? Que queda en boca de las grandes empresas, pero no lo haces tangible. Y eso es, creo que, bueno, Roberto, son nuestros retos así más inminentes que tenemos encima de la mesa. Perfecto, Alicia, pues muchas gracias por la presentación y por las diferentes explicaciones. Y vamos a pasar al siguiente ponente de la jornada, que es mi compañero Bruno de Lucas, que es técnico senior de I+D en Asincar y que nos comentará diferentes herramientas tecnológicas para la sostenibilidad de la industria alimentaria.